Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chongyun Park de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo siempre encontraba las respuestas a la vida en los libros, por eso confiaba más en libros que en las personas. Pero encontré la verdad y todas las respuestas en Jesús resucitado, y ahora me convertí en alguien que vive según la palabra de Dios. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Yo era adicta a la lectura. Cuando uno tiene esta adicción, empieza a leer todo lo que está a la vista, incluyendo carteles y panfletos en la calle, además de todos los libros. Esto es un tipo de toque en donde uno se pone ansioso si no lee las palabras que están alrededor suyo. Como toda adicción, esto comenzó como un hobby, pero finalmente terminó como una incontrolable adicción sin que yo me diese cuenta. Mis padres se conocieron en la universidad. Ambos se graduaron en la mejor universidad de Corea, amaban leer y su hobby era estudiar. Es así que mi casa estaba llena de libros. Era hasta tal punto que mi papá me daba dinero extra para que leyera historietas porque decía que era bueno para mi creatividad y forma de pensar. De esta manera fui expuesta de manera natural a los libros. Además, era divertido. Cuando yo era chica no había celulares inteligentes ni internet, por eso no podía ver los programas que yo quería. Sin embargo, los libros eran diferentes. Yo podía leer lo que yo quería y cuando quería. En casa leía historietas, bestsellers, clásicos, historias, libros de abogacías, entre otros. Cuando me cansaba de jugar afuera, entraba a casa a leer, y terminaba muy metida en un nuevo mundo y emocionante que los libros proveían. Al principio la lectura era de mucha ayuda. Como leía tanto, tenía un buen promedio y podía hablar con cualquiera sobre cualquier tema. La gente me llamaba enciclopedia andante. Yo me sentía orgullosa de saber cosas que los demás no sabían. Me sentía más inteligente que ellos. Los libros parecían contener todas las respuestas y todas las emociones que uno podía experimentar en esta vida. Por medio de los libros, podía experimentar mundos que nunca había estado y entrar en las mentes más brillantes. De esta manera me sumergí cada vez más en los libros. Había leído todos los libros de casa y es así que fui a la ciudad para buscar más libros. Leía de todo, desde cosas serias y profundas como Marx y Humberto Eco a las últimas historietas. En la tienda de cómics o alquiler de libros, a veces me daban los libros gratis porque había alquilado muchos libros. Mi dinero era casi siempre utilizado en alquileres o compras de libros. Un día pedí prestado un libro de la biblioteca de la escuela y fue muy entretenido. Por esa razón leí de día y noche en clase y en los recreos. Además, mis amigos traían muchísimas historietas al colegio. Yo era la primera en leer todo en el mismo día. Pero en algún punto, mi vida diaria y mis estudios me parecieron tan aburridos comparado al mundo brillante y estimulante y emocionante de los libros. Incluso la conversación con mis amigas me parecía muy infantil y sentía que no entendía nada de lo que decía. Por eso cuando tenía problemas no consultaba con mis amigas o profesores, sino que buscaba las respuestas en los libros. Hubo una vez que me peleé con una amiga por algo tonto, y para solucionar este problema busqué el libro sobre relaciones humanas, donde decía que tenía que pedir disculpas, y así lo hice. Una vez leí Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus para entender los conceptos del romance antes de salir a una cita. Si tenía curiosidad por algo, leí docenas de libros al respecto. Luego leía más libros relacionados a ese tema y así sucesivamente. Al principio se sentía bien tener mucho conocimiento, pero cuando comenzaba a saber hasta cosas inútiles, mi vida y mis relaciones se volvieron muy complejas. Hubo un tiempo que estaba fascinada con la psicología. Yo había leído que uno podía saber qué estaba pensando la otra persona por medio de su lenguaje corporal, como sosteniendo su mentón con la mano o tocando su oreja. Por eso, cuando tenía conversaciones con otros, pensaba, ¿por qué está sentado con las piernas cruzadas? ¿Será que gusta de mí? Viendo sus expresiones faciales, ella me está mintiendo. Pero como analizaba toda expresión y palabras, mis relaciones personales padecían y cada vez más me sumergía en mi propio mundo. Hasta el punto que si empezaba a leer un libro tenía que terminarlo sí o sí. Además me di cuenta que leí todo desde carteles en el camino hasta el diario que venía la fruta envuelta. Mis pensamientos cada vez se hacían más complejos e interminables, incluso hasta en temas pequeños. Por ejemplo, la gente normal piensa que 1 más 1 es 2, ¿verdad? Pero para mí las posibilidades eran infinitas. Yo pensaba en física, si combinas un electrón con un protón, la polaridad es de 0. Si sumas una gota más otra gota, tenés otra gota.
Un caballo tiene un caballo de fuerza, pero si hay 2 caballos, tiene más de 5 caballos de fuerza en vez de 2. Y si un hombre y una mujer se casan, pueden dar a luz infinidades de niños. Y con mi mente trabajada de esta manera, no podía tener una vida normal. Cuando quería comer una manzana, siempre la lavaba más de 3 veces porque pensaba que la manzana podía estar cubierta de pesticidas. Por eso ponía la manzana en agua salada, después en vinagre, y ahí la pelaba. Aún así me preocupaba que mis futuros hijos nacieran con deficiencias. Tardaba horas para ir de compras porque leía todos los ingredientes y todo lo que decía cada paquete. Si veía algún producto con GMS, me acordaba de los efectos dañinos de glutamato de sodio y todo lo demás, y luego de varias horas no lograba comprar lo que necesitaba. No podía lavar ni los platos porque, ¿qué pasa si toda la comida y líquidos que voy con el fregadero contaminan el agua? ¿Qué pasa si llego a tener una enfermedad de la piel por el detergente? ¿Qué pasa si el detergente que uso termina matando a los peces del mar? ¿Debería enjuagar primero y después enjabonar, o tendría que solo enjabonar y después enjuagar? Yo solo pensaba y hasta a veces me daba por vencida. Y a pesar de que había lavado los platos, por temor de que haya quedado detergente en los platos, volví a enjuagar los platos varias veces en agua caliente y en agua fría. Cuando estaba quieta, mis pensamientos se complicaban aún más y me llenaba de ansiedad, por eso leía para no tener que pensar. La gente bebe alcohol o fuma cuando están teniendo un tiempo difícil. De la misma manera, yo leía libros y letras. Me sentía aliviada cuando estaba leyendo y después dormía 10, 15 horas por día y aún así me sentía atormentada. Yo estaba respirando, pero me sentía como un cadáver. Había un personaje de un libro que decía, siento que me estoy convirtiendo en animal. Yo me sentía de esa manera. Luego un día escuché que mi abuelo había entrado en coma. Como yo había recibido mucho amor de mi abuelo, fui corriendo a Chuncheon ni bien me había enterado. Visité todos los días la unidad de cuidados intensivos. En contraste con las vidas que yo había leído, los pacientes y sus familiares de la UCI sufrían de enfermedades y muerte. Presenciando estas trágicas circunstancias era un gran shock para mí. Mientras limpiaba con una toalla el cuerpo y el rostro de mi abuelo, su cuerpo estaba duro como la madera, su lengua estaba seca y dura y sus ojos estaban grises y habían perdido el foco. Estaba tan adolorida que me salían lágrimas, pero aún así yo no podía hacer nada por él. Frente a la enfermedad y la muerte, realmente los seres humanos somos seres muy débiles. Al final mi abuelo quedó en coma por 8 meses hasta que finalmente falleció. No podía concentrarme en nada luego de volver de su funeral. Él era tan buena persona que vivió una honesta vida que terminó en simples cenizas. Y pensé, ¿qué sentido tiene vivir una vida honesta si frente a la muerte no es nada? ¿A dónde van las personas después de la muerte? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Yo había leído infinitos libros, pero ninguno encontré la solución a la muerte. Me sentí muy desanimada. Es ahí que recordé a Dios que tanto había escuchado en el culto de la Universidad Cristiana. Es así que por primera vez en la vida comencé a pensar si verdaderamente Dios existía y si la Biblia era realmente la palabra de Dios. Había leído centenares de libros hasta ese entonces, pero todos los autores lo único que proveían era una opinión personal sobre la vida y cómo uno tiene que vivir este breve tiempo que tenemos en el mundo. Ninguno de ellos trató el tema central, de dónde provenía la vida y hacia dónde iba. En cambio, hablaban de éticas, el camino hacia el éxito o filosofías personales. Sin embargo, cuando leía la Biblia, las palabras de Jesús eran completamente diferentes. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Él no habló sobre las cosas de este mundo, sino del reino eterno. Habló sobre las cosas que el mundo no podía ver y qué es lo que pasaba luego de la muerte. Me pregunté, ¿cómo es que una persona puede hablar de estas cosas? Sus palabras no eran de este mundo, no eran de un hombre. Todo este tiempo había pensado que Jesús era una de las 4 personas consideradas como modelo en la historia de la humanidad, tanto como maestro y pionero, pero a este Jesús lo volví a ver de manera diferente. Jesús no era un gran hombre, o era Dios o era un demente. O era verdaderamente el Hijo de Dios que vino desde los cielos, o era un mentiroso. Por eso debía ser uno o el otro, no había un término medio. Yo tenía que elegir. Para resolver este dilema, leí todos los libros religiosos que tenía y fui a todas las conferencias sobre misiones, discipulados y estudios bíblicos. Pero, ¿quién era Jesús?
A veces parecía hombre, pero otras veces parecía ser Dios. Pero mientras más sermones escuchaba, más me confundía. Tenía que estar segura en quién iba a creer para tener una fe inquebrantable, pero no sabía ni quién era Jesús y estaba muy perdida. Yo le conté mis dudas a mi tía y ella me invitó al retiro espiritual de verano de la iglesia Hammaum. Es así que fui al retiro espiritual. El pastor no usaba ni metáforas ni analogías para explicar la palabra. Él solo proclamaba lo que está escrito con gran seguridad. Él dijo que el Evangelio era la noticia más gozosa porque Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras y resucitó entre los muertos acorde a las Escrituras. Según las Escrituras, acorde a las profecías, según sus promesas, acorde a la palabra. Mientras decíamos esto en voz alta, el pastor dijo que la muerte de Jesús y su resurrección no eran eventos que pasaron al azar, sino que eran el cumplimiento de las profecías dadas a centenares de profetas por miles de años. Amén. Luego nos habló de los testigos que vieron a Jesús resucitado. En 1 Corintios 15, Jesús se apareció a Cefas, luego a los 12 discípulos, luego a 500 hermanos a la vez. Después apareció frente a Santiago y por último al apóstol Pablo. Pedro, que maldijo y negó a Jesús frente a la muerte y a la cruz. Santiago, que llamó a su hermano loco. Y Pablo, que perseguía y mataba a cristianos. Todos, luego de conocer a Jesús resucitado, dieron su vida en martirio testificando que Jesús es Dios y que vino acorde a las Escrituras antes que fuesen brutalmente martirizados. Este estremecedor evento transformó la vida de los discípulos de una vez. Es porque ellos se encontraron con Jesús resucitado. Jesús realmente era el Dios creador que vino a este mundo en forma de hombre. Amén. Por medio de la resurrección, toda la palabra de la Biblia se hizo real y Jesús, quien estuvo una vez atrapado en la Biblia, parecía salir a mi realidad. Jesús era el Dios Todopoderoso. Amén. Como los testigos de la resurrección, me paré frente a Jesús resucitado. Cuando me encontré con Jesús resucitado, como los discípulos, pude ver claramente el pecado. Jesús, quien vino a este mundo como cordero en sacrificio, como eterno sacrificio dado en el verdadero altar del cielo, su piel fue hecha trizas, tuvo que derramar agua y sangre y sentir cómo su carne y hueso eran pisoteados antes de que muriera en humillación. Pero la razón que él murió en la cruz y resucitó era para convertirse en mi Señor. ¿Cómo él pudo morir por mis pecados? ¿Qué tipo de precio tuvo que pagar para resucitar y ser mi dueño? La sangre derramada en la cruz era la sangre del Todopoderoso Dios. En el momento que me di cuenta quién era Jesús por medio de su resurrección, pude ver que yo maté a Jesús. Pero Jesús volvió a resucitar para ser Señor para alguien como yo. Dios resucitó a Jesús, quien murió en la cruz, para que Él pudiese ser mi Señor. Pero no creer en este Jesús y negar el Evangelio que contiene la vida y el amor del Todopoderoso Dios era el peor pecado que el diablo. Era algo que merecía algo peor que el infierno. Dios, diciéndome que me arrepienta de este temeroso pecado de no creer a Jesús, era una gracia que no existía en este mundo, con su inmenso amor. Frente a este amor, frente a este Jesús quien resucitó y está vivo hoy, no podía no arrodillarme. Y confesé que Jesús murió por mi pecado y volvió a resucitar para ser mi Señor y Dios. Amén. Luego de que Jesús se hizo mi dueño, mis deseos por conocimientos y libros desaparecieron de una vez. Yo pensaba que teniendo tanto conocimiento por medio de libros, teniendo experiencias indirectamente y satisfaciendo mis deseos intelectuales, eran cosas útiles. Pero todos los pensamientos, conocimientos y hábitos de este mundo eran momentáneos y relativos en comparación que era inmutable y eterno como la palabra de Dios. Amén. Solo la palabra de Dios era verdad y real. Conocer a Jesús era el conocimiento más preciado y más valioso. Se me hizo muy claro la razón por la cual yo vivía como un cadáver. Vivía buscando satisfacción y placer en centenares de libros. Era porque Dios había hecho que el mundo es oscuridad. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las almas criadas por el eterno Dios pueden ser solo saciados por las cosas eternas.
Si Jesús no es el Señor de tu corazón, entonces es imposible no caer en las adicciones de este mundo e ir tras ella para saciar esta sed espiritual. Ahora, en vez de los pensamientos o conocimientos del mundo, que pueden cambiar dependiendo de mis pensamientos, circunstancias y puntos de vista, me baso solo en la inmutable y eterna palabra de Dios. Es así que ahora soy libre y todas mis dudas desvanecieron. Ahora estoy viviendo una vida mucho más simple, transparente y gozosa vida. 1 más 1 es obvio que es 2. La manzana solo limpio con agua y como con la cáscara. Ahora las compras duran solo 10 minutos. Yo no podía ni lavar los platos por mis complicados pensamientos, pero en los dormitorios de la iglesia era tan rápida y buena en la limpieza que la mayoría lo hacía yo. Anteriormente estaba atrapada en mi mundo y no podía hablar con otras personas, pero ahora paso mayor tiempo con mis compañeras del dormitorio viviendo la vida celestial. Una vez me encontré con una amiga de la secundaria. Cuando le conté que creía en Jesús, ella me respondió: ¿Que vos crees en Jesús? ¡Es un milagro! Dios realmente debe existir. Igual, tiene un poco de sentido. Antes tu rostro parecía que llevaba todos los problemas del mundo. Eras tan cínica, pero mira, ahora te ves tan feliz. Antes tenía que dominar la conversación con los demás y demostrar cuánto sabía yo. Si veía que alguien se lucía más que yo, juntaba todo mi arsenal de conocimientos para superarlos y así me sentía satisfecha. Pero ahora me volví tan ingenua que mis alumnos de la escuela dominical me dicen que soy muy ignorante ante este mundo. Una vez hice tarjetas de presentación con el Evangelio. Anteriormente hubiese hecho un enorme folleto con muchísimos versículos bíblicos. Pero ahora estoy satisfecha con esta pequeña tarjeta con un par de versículos porque el Evangelio es así de fácil y simple. Amén. Ahora estoy enseñando matemáticas en la academia después de clases dirigida por un miembro de la iglesia. Antes hubiese dicho a los chicos: el conocimiento es poder, tienes que leer muchísimos libros para ser más inteligente y que te vaya bien en el colegio. Pero resulta que si Jesús no es el Señor de tu vida y tu corazón no está lleno de su palabra, todo conocimiento del mundo que uno obtiene no tiene sentido. Al contrario, mientras más lees, tus pensamientos se complican aún más y pasas un peor momento. Sabiendo esto, comparto sobre Jesús cada vez que puedo. He leído centenares de libros y textos, pero no he encontrado satisfacción ni verdad. En cambio, me volví más confusa y no podía vivir una vida normal. Pero ahora estoy satisfecha solo con Jesús. Amén. La palabra de Dios y su evangelio son más que suficientes. Amén. Jesús me liberó. Esta verdad me liberó. Amén. Por eso hoy corro hacia adelante llena de gozo junto a Jesús, quien resucitó y todavía vive. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU